Hola, mi nombre es David Vázquez, soy el fundador del Movimiento de Economía de Vida junto con mi mujer Eva. Los dos hemos pasado un camino de transición hacia una nueva forma de gestionar nuestro dinero, hacia una nueva forma de vivir. Y quiero compartiros un poco hoy aquí la visión de la nueva economía, el nuevo paradigma en el que ya estamos inmersos y un poco cómo se puede alinear esto con nuestra gestión del día a día, con nuestros valores y con cómo utilizar este dinero para vivir más felices y realmente pues eso, que esté todo alineado y que tenga sentido. Después de dejar atrás dos carreras de ingeniería agroforestal, de trabajar mis propias creencias, mi propio autoconocimiento alrededor del dinero y de mi propia vida, he creado un movimiento en el que simplemente comparto mi filosofía de vida, mi forma de vivir y espero que otras personas puedan inspirarse de algunas cosas para utilizarlas en su propio camino. Esa es la finalidad del webinario de hoy y espero que os guste. O sea que vamos a ello. Vamos entonces con el camino del dinero. Nos centramos en el nuevo paradigma. Aquí os explicaré también mi punto de vista, muy enfocado en la nueva economía, muy enfocado en, bueno, otra manera diferente de ver el mundo, de ver la economía. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es para vosotros la economía? Pues os voy a aterrizar, si nos vamos al origen etimológico, economía significa recursos del hogar. Esta palabra que a muchas personas le suena como algo de macro, como decía Pilar, que suena algo como duro de la televisión o de ciertos ambientes, realmente significa recursos del hogar. Es algo mucho más cercano y no ligado necesariamente al dinero, como a día de hoy está ligada a la economía, que sorprendería a muchos lo que significa realmente economía y al punto al que se ha llevado. Y para mí la nueva economía, el nuevo paradigma, es esta economía, estos recursos del hogar, más la parte espiritual, más la parte potencial que llevamos dentro, que sin conexión la una con la otra, pues perdería totalmente el sentido y la fuerza. Entonces, desde el 2011, el mundo ha cambiado. Si conocéis un poco el tema de la astrología, hasta ahora vivíamos en la era de Piscis y ahora nos hemos metido en la era de Acuario. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora, hasta el 2011, buscábamos fuera que la gente nos ayudase a cambiar nuestra vida, nos ayudase a conseguir trabajo, a conseguir las cosas que queríamos, y a partir de ese momento ha llegado un cambio de paradigma en las personas. Buscamos encontrar lo que queremos a través de nosotros, de descubrirlo nosotros. Por eso muchas personas a día de hoy están perdidas, porque quieren volver a vivir en el mundo de antes cuando el mundo ha cambiado. Esto, independientemente de que creas en astrología o que creas en otro tipo de fenómenos, es una realidad, de que a día de hoy las personas están muy perdidas porque no se la han encontrado buscando el viejo paradigma. Y es por esto, porque el mundo ha cambiado a nivel de la parte interior, de cómo buscamos las cosas y de las respuestas que podemos obtener. Entonces, en este sentido, cuando nos empecemos a responsabilizar de que nosotros tenemos ese poder creador, independientemente de que podamos colaborar con otras personas, empezaremos a entender que nuestra vida fluirá muchísimo mejor. Hemos pasado a buscar estas soluciones fuera para encontrarlas dentro. Y cuanto más rápido entendamos esto y cuanto más rápido lo implementemos, más fácil será vivir. Si tenemos hijos, con más razón todavía para que ellos vivan también de manera diferente. Este movimiento no abarca solo la economía, abarca la salud, abarca la alimentación, las relaciones de pareja, el trabajo, las relaciones sociales, familiares. Para mí la economía lo engloba todo. No es solamente tener una buena hoja Excel o tener un buen balance financiero, sino tener este equilibrio en tu vida. Si no, para mí la economía no tiene sentido. Y de por sí es lo que le da el carácter a la personalidad, a la personalidad de cada uno. Entonces, a día de hoy, el dinero es el objetivo de todo lo que pensamos. Esta es la realidad. Estamos constantemente enfocados en el dinero. Nos ayuda a morir en lugar de vivir. Esto también es otra realidad. Hay ya muchísimas más enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay gente que tiene mucho dinero. Esta es la realidad que hemos construido. Hacemos cosas que odiamos, que nos quitan esta energía vital para conseguir el dinero, porque ha ganado simplemente importancia, más que la propia vida. Esto es obvio. Entonces, la crisis del 2008 fue una tremenda oportunidad para empezar a crecer de manera diferente. La seguimos asociando al viejo paradigma de que fue algo horrible a nivel de temas económicos, laboral y demás, porque no hemos entendido que el mundo ha cambiado y que hay que construir un paradigma diferente. Entonces debemos aprender a crecer de otra manera, sin más. Si no aprendemos esto y no empezamos a implementarlo, seguiremos frustrándonos y no consiguiendo realmente lo que queremos. Nunca estaremos plenos. Para entender el mundo del dinero hay que examinar nuestra relación con el mismo, no simplemente
la cantidad, sino cómo nos comportamos con el mismo. Esto también entraremos muy de lleno en la economía emocional. Y los sistemas del planeta de los cuales dependemos. No solamente el propio dinero, sino el propio planeta en conjunto. Ya os adelanto que no es un tema de echar la culpa a los bancos codiciosos, al capitalismo, etcétera, 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 sino que es algo que simplemente hemos creado conscientemente todos. Si subimos nuestro nivel de conciencia, si empezamos a crecer de manera diferente, podemos empezar a construir otro tipo de paradigma. ¿Pero qué es el dinero en sí? El dinero viene ya de hace muchos años. Ha existido en muchas formas, no solamente en billetes, ha existido en conchas, en tabaco, en oro, que es también una forma que mucha gente conocía. Pero la realidad es que el dinero se convierte en dinero cuando simplemente nos ponemos de acuerdo. Tú y yo llegamos a un acuerdo y decimos esto vale tanto, y al igual que los euros tienen una simbología y tienen una credibilidad porque nosotros le hemos dado esa credibilidad, el intercambio de cualquier cosa tendría credibilidad si varias personas se ponen de acuerdo en ello. Esto también entraremos con el tema de la economía colaborativa y otros temas más adelante. Pero la cuestión es que a día de hoy el dinero como tal, los billetes se han convertido en algo bastante etéreo y abstracto. No tiene ni siquiera un valor intrínseco. Antes tenías tabaco y si el tabaco ya no valía como medio de intercambio, tú simplemente el tabaco lo podías consumir. O el oro, te podías hacer lo que quisieras con el oro, las conchas, etcétera. El dinero a día de hoy es como o lo quemas o no te vale para nada, no puedes hacer nada con él. Y en el 71 pasó algo muy importante, que el presidente Nixon de Estados Unidos lo desvinculó del patrón oro. Hasta ese momento los países podían crecer en función de las reservas de oro que tenían, pero en ese momento como los países querían crecer más, directamente dijeron no, a partir de ahora no queda ligado el dinero que produzcamos al oro que tengamos. Simplemente podemos producir el dinero que nos dé la gana y a partir de ahí pues empezamos en el sistema de inflación, el sistema actual de deuda, etcétera, etcétera, que hablaremos un poco más adelante. Entonces le hemos dado tanto poder al dinero que prácticamente ya simboliza como si fuera un dios. De hecho, a día de hoy queremos el dinero porque las personas que tienen dinero son como dioses en la sociedad. Pueden conseguir muchas de las cosas que aparentemente queremos. Pero el dinero como sí, como sustancia física que intercambiamos, es mínimo. La mayoría del dinero que se mueve a día de hoy es a través de ordenadores, a través de computadoras, y ni siquiera lo vemos, ya se mueve prácticamente como a la velocidad de la luz. Lo aceptamos para pagar bienes y servicios, tiene este poder como de compra y tiene este valor porque se lo quisimos dar. Pero como digo, si un día de repente queremos quitárselo, pues podemos quitárselo porque nosotros tenemos ese poder también independientemente de lo que digan los gobiernos, de lo que digan las naciones. ¿Vosotros quién creéis que hace el dinero? Pues quien crea el dinero, las únicas instituciones que crean el dinero a nivel mundial son privadas y se llaman bancos centrales. En Europa el Banco Central Europeo, en Estados Unidos la Reserva Federal, o sea, ni siquiera es el gobierno y no es una entidad pública. La fábrica de moneda de timbre simplemente es el sitio donde se imprime, es como la impresora, pero son los gobiernos los que le dan la autoridad. En este caso el Banco Central le da la potestad de poder crear ese dinero. Entonces son estas entidades privadas las que nos marcan las pautas de cómo se mueve el dinero en este sistema. Por ejemplo, si tú depositas a día de hoy 100 euros en un banco, por la ley fraccionaria, el banco solamente tiene la obligación de retener una parte de ese dinero. Ni siquiera tiene por qué tener los 100 euros en ese banco. En Europa es el 1%, en Estados Unidos es el 10%. Si en Europa tú pones 100 euros, el banco se queda con uno en reserva y presta 99, con sus intereses correspondientes. Y entonces ahí se crea una bola que no acaba nunca, que solamente se corta con las crisis. Tengo un vídeo en YouTube, por si lo queréis ver, pero hay muchos más vídeos, sobre cómo se crea el dinero y qué hay detrás de todo esto. Cómo realmente estamos en un sistema basado en la deuda y cómo esta deuda nos esclaviza a mayores de que hace que el gobierno necesite pagar todavía más deuda y nos cobre más impuestos para poder pagarla. Esto era lo que funcionaba hace muchos años, pero cuando lo desligaron sobre todo del patrón oro, pues esto cambió. Ya cambió antes, pero ahí sobre todo cambió a muchísima más velocidad para llegar a este punto. Entonces, si simplemente el dinero expresa este valor de nuestra sociedad, dice mucho de cómo nos valoramos y respetamos. Es como es la conclusión a la que hemos llegado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa también pasa, pero en Estados Unidos es dramático. Los niños en la universidad pues estudian la mayoría gracias a préstamos y no sería inviable estudiar. Y viven tan endeudadas muchas familias que prefieren pagar las deudas a vivir mensualmente, directamente.
lo primero que piensan en pagar es la deuda porque no les llegaría el dinero para pagar todo, entonces priorizan. Y lo que hacen es están constantemente metidos en deuda y hacen que el sistema global pues cada vez esté más endeudado. ¿Qué lleva a esto? Que se renuncia a los talentos y a las pasiones por un trabajo que dé dinero. O sea, es como estamos detrás del dinero, corremos detrás del dinero porque lo necesitamos para poder cubrir nuestra vida. En vez de pensar cómo organizarlo de manera lógica y ese dinero que esté detrás, que sea un recurso más de nuestra caja de recursos, simplemente es como el centro de nuestra vida y cada día hablamos de dinero, nos centramos en el dinero y buscamos el dinero desesperadamente para pagar. Y eso nos quita tiempo, nos quita energía vital de pensar realmente cuál es nuestro talento, a qué nos podemos dedicar. Y obviamente estamos como empapados por el miedo. ¿Cómo nos condiciona? Pues lo usamos todos los días, obviamente, controla nuestras vidas. Creemos que es un motor para que todo funcione, creemos que si no hubiera dinero no funcionaría. Esto también es una tremenda falsedad. Y supuestamente es la única manera para muchas personas de adquirir las necesidades o los deseos. Aquí también empezaremos a potenciar el pensamiento alternativo, pero por supuesto que no es la única manera de conseguir las cosas y es importante que asumamos responsabilidad en esto para empezar a crear otro paradigma. Nosotros lo inventamos, aunque parezca que no, de repente un día a alguien se le ocurrió inventar el dinero. Como dice el refrán, no cae de los árboles, tampoco cae del cielo. No, perdón, no crece en los árboles, no cae del cielo. Pero realmente es que no es parte del mundo natural ni biológico, o sea, está totalmente desconectado de lo que es la naturaleza. Entonces esto es la desconexión que nosotros mismos hemos sufrido con respecto a la naturaleza. En su origen lo hicimos para facilitar este reparto de recursos, pero a día de hoy tiene muy poco que ver con esto. Simplemente lo que buscamos es cada vez acaparar más dinero para comprar más cosas. No tiene que ver con yo tengo esta cantidad de producto y tú simplemente me das dinero porque no quiero otro tipo de intercambio. Simplemente quiero esa fe que tenemos entre tú y yo para que yo pueda comprar otra cosa. Pero realmente el dinero pues es interdependencia. Si no hubiera interdependencia no existiría realmente. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar todo esto? Digamos que los bienes y servicios circulan en la sociedad para satisfacer estas necesidades y deseos. El sistema monetario ayuda a que todo esto pueda llegar, este valor pueda llegar a las personas y con el dinero pues compramos simplemente este flujo de bienes y servicios que, importante, debe fluir como un río. A día de hoy estamos creo que muy obsesionados por el tema de ahorrar compulsivamente, otras personas por gastar compulsivamente, pero al final el dinero necesita fluir, tanto en nuestra vida como en el resto de vidas. Porque ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando no fluye la sangre? Que se coagula, que crea enfermedades. Pues en la vida real pasa lo mismo. Si no aprendemos a fluir con este dinero, obviamente tenemos que tener este sentido común de aprender a gestionarlo, aprender a disfrutarlo, aprender a gastarlo, pero es importante que entendamos esto, que tiene que fluir, entrando y saliendo de manera natural. En las comunidades, inicialmente, cuando empezó a crearse el dinero, simplemente había un intercambio. El dinero, como decía antes, era parte de los recursos que había en el hogar. No era ni muchísimo menos el más importante. Entonces, para facilitar este intercambio de bienes y servicios, se utilizó el dinero de los bienes y servicios que proceden de la naturaleza y de las personas. A día de hoy ya se ha desligado de lo que produce la naturaleza, porque en muchos casos ya no tiene nada que ver con la naturaleza, ni lo que intercambiamos como personas, de lo que ofrecemos como nuestro propósito o como simplemente nuestro trabajo. Entonces sustituye este parentesco, que al final creaba una reciprocidad entre las comunidades, creaba como una manera también de familiarizarse con otro tipo de personas, pues a día de hoy se ha desligado mucho de esto y de hecho muchas veces ni siquiera pasa por nuestras manos porque va a través de nuestras tarjetas de crédito, de nuestras cuentas bancarias, etcétera. La realidad es que antes de la revolución industrial había arte, había cultura, había comida, había un montón de cosas que se disfrutaban sin dinero. Las poblaciones cultivaban sus propios productos, había espectáculos públicos, se bailaba fuera, se jugaba fuera, bueno, se divertía la gente fuera. Incluso el arte y demás no se buscaba como ese intercambio monetario, simplemente se buscaba o intercambiar o compartir. Pero la mayoría de cosas se hacían fuera. Hemos pasado de todo eso a estar dentro, a buscar simplemente conseguir esas cosas a través del dinero, de disfrutar externamente jugando fuera a buscar jugar con las consolas, lo que necesita dinero, de buscar hacer cosas para conseguir más dinero. Entonces, en vez de simplemente disfrutarlas, por hacerlas. De autoabastecernos y saber cultivar relacionándonos con la naturaleza, a comprarlo todo. Y no tener ni idea de dónde se producen las cosas.
Y todo eso lo que requiere es más dinero en nuestra vida. Esto cambió obviamente por la revolución industrial, porque cuando las personas que vivían en el campo o en las afueras de las ciudades necesitaron de ir a las fábricas a estar 8 horas mínimo ahí trabajando para ganar un dinero, no tenían ese tiempo para cuidar a sus hijos, no tenían ese tiempo para poder plantar sus productos, no tenían ese tiempo para poder divertirse, entonces necesitaban del dinero. No tenían tiempo y necesitaban del dinero. Entonces empezamos a ser esclavos del dinero porque nuestro modelo cambió radicalmente. Como la revolución industrial multiplicó las poblaciones, pues crecieron las sociedades y todo eso dio lugar a la economía de mercado. Lo que decíamos antes de la economía, pues esta gran palabra que se utiliza sobre todo para el tema de la globalidad, la economía de mercado. Y el dinero, pues simplemente nos dijeron que era el lubricante para llegar a conseguir más cosas. Pero ¿qué pasó? Que el dinero tomó el control. No se utilizó realmente como un medio, como inicialmente se había utilizado, sino como medida de riqueza. Tanto tienes, tanto vales. Esa era la máxima de la sociedad que a día de hoy sigue vigente. Y entonces desplazó la verdadera riqueza, que era lo que producía la naturaleza y lo que producía el ser humano, por lo que se intercambiaba por dinero simplemente. Todo se monetizó, se modificó la historia en general y empezamos eso, a cambiar todo esto por el dinero. Hemos convertido estas funciones humanas en servicio y a lo que producía la naturaleza en bienes. Y lo que antes incluso lo conseguíamos gratis o de manera pues con muy poco dinero, a día de hoy hasta lo pagamos. El agua, por ejemplo, que es un bien ilimitado que se produce en grandísimas cantidades, pues la hemos envasado y ahora la vendemos. La hemos empaquetado. Entonces, en eso consiste ahora el juego del dinero. En cambiar todo esto que antes se producía de manera natural, de manera gratuita, cómo podemos darle la vuelta para convertirlo en un deseo, una necesidad, para que las personas acaben comprando todo esto. También, ¿qué pasó con el tema de los bancos? Que simplemente eran entidades en donde tú guardabas tu dinero y lo tenías presente para poder cogerlo cuando te hiciera falta, en vez de tenerlo simplemente en casa. Eran sitios donde se hacían actividades o se promovía que la sociedad creciese, a simplemente ser templos. En donde, bueno, ya lo veis por fuera, lucen como templos la mayoría del Banco Central, los bancos, etcétera. Los más importantes lucen como templos. Y a día de hoy, pues eso, tienen un tremendo poder en el que simplemente pues deciden cómo se mueve este dinero, deciden cuánto dinero se crea y cómo se mueve en la circulación. ¿Qué pasa a día de hoy realmente? Tenemos miedo a que no llegue el dinero. Esa es la realidad. Como os decía, vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, pero sobre todo tenemos miedo a que no llegue este dinero. Por eso lo atesoramos, sin más. No tenemos de todo dinero que nos llega, ahorramos una parte porque es algo natural. En el fondo, arraigamos muchos de estos deseos, muchas de estas necesidades primarias de miedo en el tema de atesorar el dinero. Y de esta manera poco natural es un proceso tan comprometido como la persona que simplemente gasta compulsivamente. Porque nuestra relación no es natural con el dinero. Economía de crecimiento. Eso también es otra gran milonga que nos han metido, porque si entendemos que el dinero nace como deuda, que en cuanto los bancos están generando dinero y se generan unos intereses asociados, el dinero que el banco está creando en realidad existe, pero los intereses no. Como los intereses hay que pagarlos, ya se está generando la deuda. Entonces todo el dinero que se está generando parte de la deuda, porque los bancos siempre que crean dinero generan intereses. Siempre se está generando más y más y más y más deuda. Vivimos en un sistema que genera constantemente deuda. Como la deuda aumenta exponencialmente, igual que el interés compuesto, que esto también hablaremos más en profundidad, lo que hacemos es que si dependemos de generar más dinero, si dependemos de crecer más, es un círculo que nunca acaba hasta que se llega a la crisis. Y en ese momento hay un default y se barre a todas las personas o a todas las entidades que no pueden pagar. Quedan fuera del sistema, los bancos se acaparan de sus propiedades, ya que no pueden pagar, pues quedan con sus garantías y supuestamente vuelve a empezar otro ciclo económico. ¿Esto acabará algún día? Si cambiamos el sistema monetario actual. Si no, seguirá siempre igual. Porque siempre dependeremos de las crisis para poder hacer esos default. Y de los crecimientos. Cuando se dice, es bueno que los países crezcan, es bueno que los países constantemente mejoren su calidad de vida gracias al crecimiento. Realmente el crecimiento está oculto por todo esto, por la deuda que se debe.
no es porque el bienestar de las personas aumente por el crecimiento del país, es porque como se debe dinero, la manera del gobierno de justificar los intereses que se están pagando, de cobrar los impuestos, es a través del crecimiento. Por eso se crece constantemente. Pero no sería necesario el crecimiento si el sistema monetario fuera diferente. Por eso cuando nos dicen España va bien porque está creciendo, porque el PIB, etcétera, 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 eso simplemente es algo que se ha vendido porque interesa seguir generando más dinero y porque se interesa seguir manteniendo el sistema actual de deuda. Pero realmente ese modelo se podría cambiar y viviríamos mucho menos esclavizados de lo que hacemos a día de hoy. Digamos que sería como el juego de las sillas. Supongo que conocéis el juego de las sillas. Al final, el juego de las sillas siempre hay alguien que queda fuera porque no hay suficientes sillas. Pues con el tema del dinero es lo mismo. Es como siempre va a haber alguien que quede fuera porque de tanta deuda que se genera va a llegar un momento que sea imposible pagarla. Entonces tengan que aceptar que ya no se puede pagar, entramos en crisis, se resetea el sistema y se vuelve a empezar. Salvo que entendamos que hay que crecer de manera diferente. Ha habido 187 crisis monetarias en los últimos 25 años y 96 quiebres bancarias. Creemos que hay grandes crisis por cuando la economía entra en jaque, por crisis como las del 2008, el crack del 27, etcétera, 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 pero realmente constantemente está habiendo crisis monetarias, porque constantemente hay gente que no puede pagar, entonces hace falta crear ese default para seguir creciendo, para seguir aflorando el sistema actual. Entonces, el sistema actual, la realidad es que es inestable y colapsa. Y todo el mundo al final está en deuda. Los gobiernos, las personas, o sea, todos estamos en deuda. Aunque nosotros directamente nos estemos endeudando, estamos pagando la deuda del sistema global. Directamente porque eso, porque se está cobrando más de lo que se ingresa. Como constantemente se generan intereses, pues esto nunca acabará. Entonces el diseño este es terminal. Para salir de este pozo, como se suele decir en el refrán, si quieres salir de este pozo, deja de cavar. Y empieza a mirar cómo puedes hacerlo para salirte para afuera. Pero a partir de ahí pues empezaremos a crear nuevas soluciones y nosotros empezamos a ser más responsables. Si seguimos produciendo mucho y consumiendo mucho, obviamente perpetuaremos el sistema, porque consumir mucho más rápido de lo que podemos crecer. No hemos respetado el ciclo natural de la naturaleza, seguimos sin respetarlo y salvo que esto cambie, lo que pasará no solamente es que entraremos en más crisis económicas, en más crisis existenciales, sino que llegará un momento que no podremos vivir en este planeta, que para muchas personas tampoco supone gran problema, pero creo que es interesante que empecemos a llegar a esta reflexión. Entonces, ¿qué giro de tuerca podemos empezar a ver? Las finanzas del planeta. Empezamos a abrir una perspectiva diferente a la que teníamos hasta ahora, entrando, por ejemplo, en el tema de las inversiones, de las que tanto se habla cuando hablamos de sacar rentabilidad o de querer cambiar nuestra vida. Las inversiones han estado siempre presentes, han existido desde hace muchísimo tiempo. Y al igual que nos han hablado de las inversiones más convencionales, también existen otras inversiones que pueden ir en coherencia con nuestros valores, con el planeta y que nos pueden dar esta rentabilidad que tanto buscamos en las inversiones. Pero la cuestión es que desde el origen se buscaba que tuvieran esa función beneficiosa para avalar estos flujos sanos de riqueza, que al final es lo que nos va a sustentar realmente a nosotros y al planeta. Si las basamos en estos flujos sanos de riqueza, no simplemente en el poder especulativo de invertir en un sitio e intentar ganar dinero a toda costa, aunque ese dinero realmente ni exista. Porque lo tenemos que ligar a la economía real, esto no nos olvidemos nunca. Esto es lo más importante, que estén ligadas a la economía real, sin simplemente que sea un casino a nivel global. Y con esto no solamente me refiero a la bolsa, me refiero a cualquier tipo de especulación que se busque dinero por dinero sin tener nada detrás. Entonces, no hay escasez de dinero a nivel mundial. Esto nos lo han contado, pero es mentira. Constantemente se crea dinero. Nunca hubo tanto dinero y nunca habrá más dinero seguramente, porque se está creando constantemente. Si se intercambia y se hace efectivamente, este dinero puede llegar a muchos sitios, pero eso también depende de nosotros. Si lo buscamos a nivel de especulación, si buscamos a nivel de derivados, etcétera, entonces lo que crearemos es una bola todavía más grande. Por ejemplo, a nivel anecdótica, el 5% de los datos de los intercambios que se hacen a nivel mundial no tienen nada que ver con bienes, con servicios y con equipamiento de capital. Solamente tienen que ver con especulación. Para que veamos ya el grado que hemos llegado de sin sentido. Que la función inicial del dinero no tiene nada que ver con la que hemos llegado al punto de hoy.
Muchas personas ya trabajan en banca, muchas horas al día, son auténticos comerciales de vender productos, no tiene nada que ver con la banca inicial que habíamos generado. Muchas personas, no solamente relacionadas con la banca, beben, se drogan y buscan liberarse a través de otras cosas externas porque no son capaces de encontrar el placer en su vida, a pesar de que puedan ganar grandes cantidades de dinero, a pesar de que constantemente pues lo vayan buscando, pero ese es el sinsentido también que hemos llegado. Y el sueldo, los privilegios económicos, el comprar cosas que aparentemente nos van a hacer más ricos, nos lleva a comportarnos de esta manera. Por ejemplo, en Wall Street, en estos últimos 14 años, se ha duplicado el tamaño y se ha desligado completamente de la economía real. Algo que debería ser muy potenciador para la propia economía, se ve lo que os decía antes, que no tiene nada que ver con lo que es la economía real. Y nos ha llevado a tener un sistema sin sentido totalmente. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer ya desde hoy? Tenemos que empezar a transformar esta riqueza para vivir de la gente, de la comunidad, de la naturaleza. Tenemos que empezar a entender que tenemos que pagar por los servicios que ofrecen las personas, cosas que vayan en coherencia con nosotros y que nos hagan sentir vivos, que este dinero que estamos pagando que nos dé coherencia. Y la naturaleza lo mismo, pagar por cosas que sean naturales, que respeten el planeta, que vayan en coherencia con lo que realmente nos está dando la vida. Si no, al final nos convertiremos en materialistas pobres, que tenemos acceso a muchas cosas, pero al final lo único que hacemos es comprar, tirar, comprar, tirar. Y no vemos la tremenda bola que estamos generando a nivel mundial. También tenemos que ser conscientes de la riqueza fantasma, que no podemos enfocarnos en constantemente buscar nuestro balance financiero para tener un sinsentido a cualquier precio, sino la riqueza real. Aparte del dinero, muchas otras cosas que tienen importancia y que normalmente no se las damos, como el amor, el tener familias felices, el inculcar a nuestros hijos estos paradigmas de coherencia en relación a lo que nosotros hacemos, las familias sólidas, el poder de la comunidad, los entornos sanos. De nada sirve el comprar un montón de cosas si después miramos por otro lado y nos damos cuenta de que ese tipo de cosas se revierten en nuestro perjuicio, la contaminación atmosférica, ambiental, etcétera, etcétera. Si queremos cambiar el modelo realmente, todo pasa por cambiar nuestra propia economía y con ello obviamente nuestra forma de vivir. Nos vamos ya a la parte de valores de vida. ¿Por qué es importante el tema de los valores? Tenemos que entender que tenemos que estar alineados con nuestros valores de vida. Si no estamos alineados, seguramente estaremos buscando objetivos que no acabaremos alcanzando. O si los conseguimos, no tendrán para nosotros fuerza, no tendrán como poder. Entonces, tenemos que conectar con estos valores, con esta fuerza vital que todos tenemos. Cuando realmente no llegamos a algo es porque no hemos conectado con esta fuerza vital y que nadie nos puede arrebatar. Y esto nos puede sostener en medio de un holocausto. Pues los típicos ejemplos de las películas, de las madres que pueden estar en un tsunami y que son capaces de conseguir cosas que aparentemente no podrían conseguir en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, si estáis con una persona que quiere dejar de fumar, lo más importante no es inculcarle hábitos para dejar de fumar, sino conectar con los valores que le mueven. Si esa persona, por ejemplo, le mueve su familia, seguramente por su familia puede dejar de fumar. Ese es el valor que le conecta con esa fuerza interior que le hace conseguir el propósito que quiere. Si imaginaos que para él es muy importante que su familia esté bien y quiere que sus hijos pues que lo vean como un buen ejemplo, seguramente por sus hijos, aunque no lo haga por él, lo va a hacer por sus hijos, el dejar de fumar. Entonces aquí es el poder inicial del tema de los valores. Conocerlos, en nuestro caso, para utilizar esa fuerza como motor para cualquier cambio y para el resto de personas pues ver exactamente lo que le motiva. Entonces, entender que siempre está disponible, pero que si no estamos alineados no podemos conectar con ella. Por ejemplo, en el caso de la honestidad, si nosotros el tema de ser honestos es algo muy muy importante y encontramos una cartera por la calle, lo más importante será devolver la cartera, independientemente de lo que tenga la cartera, porque se alineará con lo que nosotros somos. El entregar esa cartera a la policía, a la persona o lo que sea, nos hará sentir plenamente felices. Y eso nos dará una tremenda fuerza para seguir consiguiendo otro tipo de cosas en nuestra vida. Vamos a hacer un ligero ejercicio de valores. Os voy a pedir rápidamente, durante un minuto, por ejemplo, que escribáis
los 10 primeros valores que se os vengan a la mente. Esto puede ser personas, puede ser cosas, puede ser lugares. Lo primero que se os venga a la mente, lo que os decía antes, no juzguéis si es bueno o es malo, si tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra, simplemente las 10 primeras cosas que se os vengan a la mente. Si os cuesta decir vuestros valores, os invito a que empecéis a partir de hoy un diario en el que empecéis a hablaros a vosotros mismos para conoceros más, porque es importante el tener claros estos valores. Eso es que seguramente aún no habéis indagado suficiente en daros importancia. Lo que decíamos antes, el primer paso es empezar a darnos importancia, empezar a creernos nosotros mismos y a partir de ahí empezamos a un camino de transformación personal para saber lo que va alineado con lo que realmente queremos. Entonces esto es muy poderoso, el empezar a escribir un diario personal de cómo nos sentimos, cómo estamos, qué queremos, para empezar a conocernos y cuáles son nuestros valores. Entonces, ahora, ¿cómo seleccionamos nuestros valores más importantes? Tenemos que ir enfrentándolos de uno en uno. Mira, os pongo aquí un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda está, imaginaos que hemos puesto familia, viajar, dinero, desarrollo personal, honestidad, amigos, hijos. Pues vamos enfrentando, por ejemplo, familia con viajar. Y decidimos, ¿cuál es más importante? Pues nos quedamos, por ejemplo, con familia. Familia o dinero. Y decidimos, familia o dinero. Pues nos quedamos con familia. Familia o desarrollo personal. Pues familia. Familia, honestidad. Familia. Familia o amigos. Familia. Familia o hijos. Familia, vale. Pues nos quedamos con familia y lo pasamos a la parte derecha. Empezamos por el siguiente. Viajar. Entonces empezamos. ¿Viajar o dinero? Pues viajar. ¿Viajar o desarrollo personal? Pues desarrollo personal. Desarrollo personal o honestidad. O sea, veis, vamos seleccionando uno y eso lo vamos comparando con el siguiente. Y nos vamos quedando con uno. Vais enfrentándolos de uno en uno. Os vais quedando primero con uno de toda la lista. Después descartáis ese y empezáis a enfrentar el siguiente con el precedente. Perdón, el siguiente con el que viene a posteriori. Y así sucesivamente. Vale, pues si los tenéis, le vais a poner una puntuación del 0 al 10 de la presencia que tenéis ahora mismo en vuestra vida. 0 sería que no está nada presente, un 10 sería que está 100% presente, un 5 es como, bueno. Pues esto es importante, sobre todo eso, en los que tienen poca puntuación, para unirlo con nuestro objetivo, porque eso ahora mismo te está quitando fuerza para conseguir tu objetivo. A día de hoy, si quieres ganar más fuerza para poder conseguir tu objetivo, es importante que ese valor que lo potencies, de la manera que sea. Esto es muy importante que lo entendáis, primero en vuestro propio ejemplo, para ver eso, que tú cuando tienes un camino, cuando quieres realmente conseguir una cosa, si para ti ese valor es importante en tu vida y a día de hoy tiene una puntuación baja, no lo estás honrando, te está quitando fuerza de conseguir ese objetivo. Entonces, salvo que lo potencies, estarás perdiendo fuerza para conseguir ese objetivo. Que a veces tenemos un objetivo, nuestros valores no están en consonancia o no tenemos suficiente fuerza y nos hacen dudar de llegar a ese objetivo. Pero es que esto a veces nos hace replantearnos el objetivo. Esto es muy importante. Al final lo importante es que nuestros valores estén alineados con el objetivo. Y si a lo mejor a día de hoy pues tengo un valor que para mí es importante pero que no estoy honrando, simplemente ser consciente de eso y ver la manera que lo puedo potenciar. Porque cuanto más lo potencie, más fácil será que llegue a mi objetivo, más fuerza tendré. Que este es el punto principal. Si os lleváis simplemente esta formación, el tema de que es importante empezar a amar a nosotros mismos y respetarnos tal y como somos, solamente os lleváis el punto más importante. El empezar a pensar, el empezar a decirte cosas, pero son temas relacionados que os pueden resonar y ser interesantes. El libro La Bolsa o la Vida de Joe Domínguez y Vicky Robin. La película El Cambio de Wayne Dyer, esta la podéis encontrar en YouTube, simplemente ponéis película El Cambio Wayne Dyer, la hay en YouTube en abierto. Y el libro La Ley de la Atracción de Esther y Jerry Hicks. Bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Simplemente os he compartido un poco de lo que aplico en mi negocio y en mi vida. Espero que os sirva alguna idea y que la podáis poner en práctica. Un fuerte abrazo.